Si hay algo que se vuelve valioso, si hay algo que se vuelve muy importante en nuestra vida, es poder crecer en ámbitos de fe. Que nuestra fe se pueda expandir, que nuestra fe se pueda desarrollar. No solo una fe que se diseña para conseguir algo. A veces pensamos que la fe es necesaria para obtener algunas cosas, para resolver algunas situaciones, sino una fe que nos lleva a profundizar una relación con Dios, una fe que nos lleva a conectarnos más con el Señor, una fe que nos acerca a Dios de una manera confiada, una fe que nos permite conocer más a Dios en las diferentes dimensiones. Y ahí es donde la carta a los Hebreos se vuelve una carta extraordinaria, porque esta carta, aunque no se revela, hay personas que creen que la escribió Pablo, pero aún no se tiene con certeza el escritor de esta carta humano, porque el escritor es el Espíritu Santo. Es una carta que se vuelve valiosa porque nos ayuda a entender cómo funciona la fe, cómo opera la fe, y nos ayuda sobre todas las cosas a poder tener una revelación de cómo nosotros podemos crecer en fe. Hebreos, si usted busca la definición de hebreo, una de las definiciones que nos da el griego es cruzar al otro lado. Cuando el escritor de Hebreo escribe esta carta, tenía un propósito importante, y era que los creyentes que habían reconocido su fe en Cristo pudieran hacer una transición. La mayoría de ellos habían crecido en el judaísmo, tenían muchos de los rituales judíos, pero ahora el escritor de la carta toma a esta nueva iglesia, a esta nueva congregación, y tiene un objetivo muy claro, tiene un deseo muy específico, y es que ellos puedan transicionar, pasar al otro lado en su vida de fe, en lo que ellos entienden en su adoración a Dios, en su comunión con Dios, en una vida de fe que puede producir muchos en ellos. Y cuando yo meditaba en eso, creo que ahí comenzamos a tener algunos rasgos y algunas luces importantes de por qué se vuelve valiosa la fe, porque la fe nos va a ayudar a transicionar. Diga conmigo, transicionar. Todos nosotros tenemos anhelo, tenemos áreas en nuestra vida donde pudiéramos estar diciendo hoy, pastor, yo quisiera transicionar, yo quisiera salir de algunas circunstancias que producen dolor, de algunas circunstancias en áreas de mi vida que no me están ayudando, que se volvieron a veces obstáculos, pero que quiero pasar al otro lado. Si ese es nuestro anhelo, nosotros necesitamos comenzar a entender la practicidad y a crecer en una vida de fe. Yo recuerdo que una de las cosas que enseñábamos en el tema de la fe es que es la fe, el apóstol Juan dice, es la fe lo que vence al mundo, lo que vence un sistema que colapsó. Es a través de la fe que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros podemos transicionar y avanzar en aquellas cosas que tal vez usted dice hoy, pastor, siento que estoy bloqueado, siento que estoy frenado. Y es ahí donde el capítulo 11, vaya conmigo al capítulo 11, nos da una descripción. Algunos consideran que el primer versículo del capítulo 11 es como una definición de la fe, pero yo quisiera que usted pudiera ver el capítulo 11 no solo desde el versículo 1, sino desde todo el capítulo, porque la idea del escritor no era solamente darnos una definición de fe. La idea del escritor era mostrarnos, darnos a conocer cómo funciona la fe. Y dice el versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto por no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, diga conmigo, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando uno comienza a introducirse en este capítulo, uno puede comenzar a considerar, a masticar algunas cosas que son vitales para nuestro crecimiento en la vida de fe, para poder entender cómo funciona. Y lo primero es comenzar a ver cuál es la gran importancia de por qué nosotros requerimos una vida de fe. El versículo 6 del capítulo 11 lo expresa muy claramente. Hay dos razones muy precisas por qué yo necesito crecer en fe. Y la primera es porque es la manera en cómo yo agrado a Dios. Es la manera en cómo yo traigo contentamiento a Dios. Es la manera en cómo yo traigo placer a Dios. Nosotros podemos venir hoy a la iglesia por diferentes razones. Tal vez usted dice, pastor, estoy pasando una tribulación, quisiera recibir consuelo. Tal vez usted dice, estoy pasando necesidad, quisiera que alguien pudiera orar por mí. Pero verdaderamente la mejor razón por la cual nosotros deberíamos de estar hoy es porque en nuestro corazón hay un anhelo de agradar a Dios, de traer complacencia. Así como cuando el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué maravilloso sería que hoy nosotros pudiéramos, yo no sé si usted puede meditar eso en su corazón, pero ahí donde usted está sentado, tal vez usted dice, pastor, usted no sabe el día que he pasado, las circunstancias que estoy viviendo, pero si usted donde está sentado está movido por una fe que confía en Dios, el corazón de Dios se alegra, el corazón de Dios se complace, el corazón de Dios trae contentamiento. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque la fe agrada el corazón de Dios. Por eso dice el versículo 6, porque es necesario. Esta palabra necesario quiere decir algo que se debe cumplir, algo que es de vital importancia, indispensable. Es más, en el significado del verbo quiere decir algo que es obligatorio. Yo no puedo agradar a Dios y no puedo acercarme a Dios si no desarrollo una fe, una plena confianza en Él. Otra razón que trae luz en este capítulo que impacta mucho en mi vida es lo que dice el versículo 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios? Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Miren lo que dice el 34. Por fe sacaron fuerzas de la debilidad. Yo meditaba en esto, ¿cómo alguien puede sacar fuerza donde la condición es debilidad? Dice, por fe sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe en un tiempo como los que vivimos es la fuente para que usted pueda expandirse, aun cuando usted diga, pastor, me siento débil, me siento cansado, me siento desanimado, me siento frustrado. Cuando nosotros nos activamos en fe,
nosotros vamos a sacar fuerza de la debilidad. Dios nos habla y nos dice que la fe nos permite esperar con paciencia y nos permite perseverar en las promesas de Dios. El mismo escritor de Hebreos dice que es necesario que nosotros seamos imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. La paciencia es perseverancia y es un atributo que Dios valora mucho en nosotros. Porque alguien que pacientemente espera en las promesas de Dios es alguien que está confiando en Él. Es alguien que sabe que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Y esperar con paciencia es esperar con propósito. Padecer si es necesario, con tal de creer en la palabra del Señor y que Él es fiel en cumplir aquello que nos ha prometido. Importante la fe porque nos ayuda a esperar con paciencia y a perseverar en las promesas de Dios. Pero también en esa definición dice, es la convicción de lo que no se ve. Y es que la fe nos permite confiar en las cosas que no vemos. Todo lo que nosotros vemos relatado en la Biblia nos habla de cosas que a nuestros sentidos naturales no son percibibles. La palabra de Dios nos habla de un cielo al cual vamos a ir nosotros. Nos habla de un reino que se va a instaurar en esta tierra, del cual vamos a ser partícipes nosotros como reyes y sacerdotes. Nos habla de un Dios invisible. ¿Cómo podemos nosotros percibir esas cosas si no es a través de la fe? Y la fe que nace en nuestro espíritu nos permite creer en todas y cada una de las cosas que Dios nos ha hablado, que para los sentidos naturales no son percibibles, pero por la fe nosotros entendemos que Dios existe, que Él se agrada de aquellos que le buscan y que Él es galardonador de aquellos que confían en Él. Por la fe nosotros podemos accesar a ese mundo que no vemos, el mundo espiritual. Por la fe nosotros podemos ver las cosas que no vemos a través de los sentidos espirituales. Por eso es importante que nosotros vivamos una vida de fe. Y estaba meditando un poco que muchas veces nosotros tenemos el concepto de una persona de fe cuando valoramos su fe desde las cosas, desde sus bienes, desde las cosas que ha obtenido. Vino a los pies de Cristo y dice, ese es un hombre, una mujer de fe, mira todo lo que ha logrado, pero lo vemos desde el plano material, desde aquellas cosas que están palpables, pero ver a un hombre, una mujer de fe más que de aquellas cosas que pudo haber logrado con el Señor es su testimonio de vida, es cómo se conduce en la vida, si se conduce conforme a la voluntad del Señor. Ser un hombre, una mujer de fe, dar buen testimonio, da buen testimonio a Dios, pero también damos un buen testimonio con nuestra vida de ser hombres y mujeres que se conducen a pesar de las circunstancias, bajo la voluntad de Dios, bajo los principios de Dios, que aún en medio de las dificultades, nuestras convicciones, como dice esa definición, es la convicción, nuestras convicciones prueban que somos hijos de Dios y que estamos viviendo en una fe genuina. Nosotros fortalecidos en esa fe que nos sostiene es algo que también va a impactar a las personas que están más cerca de nosotros. Por eso se vuelve importante la fe. ¿Quiénes son las personas que están más cerca de nosotros? Nuestra familia, las personas a quienes amamos. Entonces, cuando nosotros experimentamos esa fortaleza en nuestra fe, también los que nos rodean van a ser impactados de tal manera que van a ser confirmados en su fe. Y era lo que declaraba Jesucristo a Pedro cuando le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que en la vida van a acontecer situaciones muy difíciles y muchas de ellas pueden venir a atentar en contra de nuestra fe y se pueden dar dos escenarios. Uno, o nuestra fe mengua porque dice, he orado por ti para que tu fe no falte. O sea que las situaciones que podamos estar viviendo podrían llevarnos a menguar en nuestra fe, o bien, que por eso es importante que seamos instruidos en este tema, o el otro escenario es fortalecernos en nuestra fe y así fortalecer a los demás. Por eso decía, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Necesitamos entender qué es fe, cómo opera ella, cómo puede ser de manera práctica en estos tiempos en nuestra vida,
para así nosotros fortalecernos, experimentar ese crecimiento y que las personas a nuestro alrededor que tanto amamos también sean levantados en su fe. Por eso bien declara Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y así sigue describiendo Santiago lo que ocurre en medio de las adversidades con la fe de un creyente. Puede ser productiva, puede producir y de la misma manera impactar en la vida de aquellas personas que tanto amamos. ¿Por qué es importante la fe? Porque me va a llevar a comprender que en esta vida puedo transitar entendiendo principios como aquel que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Eso no puede ser matemática lógica, sino un sistema de principios que me van a sostener. Si yo elimino la fe y una fe que está siendo puesta a prueba y aquella preocupación por estar ocupándome en esto que es un don y un regalo que se incrementa, entraré en un problema grande porque no podré funcionar, no podré ver lo que Dios quiere hacer, no podré alcanzar. Y una vez que esto comience a ocurrir, lo que estamos diciendo es que la justificación o a la salvación en la que estábamos encaminándonos, comenzamos a desviarnos y puede ser entonces que lleguemos a no ver cosas acá en la tierra. Cuando se dice la pregunta ¿por qué es importante la fe? Llámese entonces que nuestra única forma en la cual podemos operar es por medio de la fe. Y la única forma en la cual tenemos esperanza es por medio de la fe. La única forma en la que conoceré el amor de Dios es por medio de la fe. Y en el sistema que estamos, donde nuestros sentidos naturales, por medio de la comunión con el Espíritu Santo, nos sostienen, es necesario operar y entender cómo. Hay un sistema contrario. Y acá Habacuc fue el primero que dijo, cuando le escribió y el Espíritu Santo le dio la revelación, el justo por la fe vivirá. Pablo en Romanos, en Gálatas lo repite. Yo debo de saber esto. Si hoy creo en Jesús, creo en la esperanza, bienaventuranza, que si creo en todo lo que su palabra dice, la única forma que tengo para sostenerme en todo lo que esté viviendo es por medio de la fe. Por eso es importante, porque depende de nuestra vida y también nuestra eternidad. Entonces la fe no está ligada como el que dice voy a tirarme a como salga porque Dios está conmigo y Dios me tiene que ayudar. No, la fe está ligada. Si yo quiero tener un entendimiento de fe, y es lo que pasa en todo Hebreo 11 con los hombres de fe, todos estos hombres de fe tenían algo muy importante. Sus acciones estaban ligadas con lo que Dios quería hacer. Preste atención acá. Muchas veces nosotros asociamos la fe como la forma en cómo yo resuelvo una necesidad. Muchas veces nosotros asociamos la fe para conseguir la bendición, pero perdemos de vista al Dios de la bendición. Muchas veces nosotros asociamos la fe para resolver un problema. Por eso hay personas que dicen la llevamos la fe como una corazonada, como un sentimiento, como un anhelo. Pero si hay algo que se vuelve importante cuando hablamos de fe, al igual que lo dijo Pedro lo dijo en la pesca milagrosa, echaré la red por tu palabra. Siempre la fe está ligada al propósito de Dios y a la voluntad que Dios quiere hacer a nuestra vida. Ahora, mire cómo funciona esta fe según Hebreo 11. Porque Hebreo 11 nos da muchos ejemplos de hombres que alcanzaron promesas. O sea, la fe nos va a permitir alcanzar promesas, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Qué hace la vida de una persona que se activa en fe? Es la vida de una persona que desarrolla la visión de poder ver hacia lo que está adelante. O sea, la mayor dificultad que nosotros podemos tener hoy es que su mirada y mi mirada está concentrada en lo que está pasando hoy. Nuestra mirada está concentrada en las circunstancias de hoy.
Y las circunstancias de hoy producen mucha incertidumbre, producen mucho temor, producen ansiedad, producen desánimo. Pero ¿qué hace la vida de una persona de fe? La vida de una persona de fe. ¿Cómo estos hombres alcanzaron las promesas? Porque la vida de fe no se concentra en lo que está hoy, se concentra en lo que Dios va a hacer adelante, de acuerdo a las promesas que Dios te ha dado. ¿Cómo opera una vida de fe? Todos estos hombres salieron tras una palabra que Dios les había dado. Por eso es muy importante que nosotros no desasociemos la vida de fe a lo que Dios ha hablado a tu vida. Un mal entendimiento de la fe es entender la fe como algo que me hace sentir bien, como algo emocional. No, un buen entendimiento de la fe es una fe que está ligado a lo que Dios me ha dicho. Porque la fe va a traer una orientación a nuestra vida. La fe lo que nos va a permitir es poder ver el futuro, pero desde lo que Dios ha hecho en el pasado. Usted se dio cuenta que todos los ejemplos de Hebreos 11 están concentrados en lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Pero no era para que nosotros nos concentremos en el pasado solamente como que Dios lo hizo allá y no lo puede hacer ahora. No, era para el hecho de que nosotros podamos concentrarnos en que lo mismo que Dios ha hecho en muchos de nosotros en nuestro pasado, lo puede seguir haciendo hoy. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias con Dios donde Dios nos ha sanado. Pero esa misma sanidad que se manifestó en el pasado se puede manifestar hoy. Entonces, ¿cómo funciona la fe? La fe es nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho en el pasado, pero que nos inspira para ahora actuar en nuestro presente. ¿Cómo se activa la fe? Es nuestra confianza. Por eso el versículo 1 dice, la fe, la primera descripción que da la fe dice, la fe es la certeza. ¿Cuál certeza? Esa palabra certeza quiere decir seguridad, fundamento firme, confianza sólida. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra confianza sólida? Está en el hecho de que Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y lo que Dios ha hecho atrás lo puede hacer hoy y lo hará en el futuro. Entonces, pastor, ¿cómo activo mi vida de fe? Comienza a recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu pasado. Comienza a recordar cómo Dios ha operado en nuestra vida. Que eso sirva de inspiración. Cuando nosotros leemos la historia de David, de Gedeón en Hebreos 11, ¿qué es el mensaje que nos está dando? Que eso nos sirva de inspiración para entender que así como estuve contigo en el momento de la dificultad en el pasado, puedo estar contigo en este momento también. Ahí es donde se establece nuestra confianza. Esta palabra fe, esa palabra certeza es como quien tiene un título de propiedad. Algo que garantiza que la promesa que Dios te ha dado es tuya, aunque hoy no se haya manifestado. Por eso la certeza, cuando habla de fe como certeza, es la certeza de lo que se espera. Puede ser que no se haya manifestado hoy, pero hay una seguridad interna, como quien tiene el título de una propiedad, de que ese bien, de que esa promesa te pertenece. Y eso nos hace movernos en una confianza y nos hace mover en la segunda palabra que habla de fe, en una convicción. Esa palabra convicción quiere decir la prueba de que lo que no se ve, tarde o temprano se va a manifestar. Hay convicciones en nuestro interior donde lo que no se ve, tarde o temprano se puede manifestar. Entonces mire cómo funciona esta fe. Dice el versículo 3, cuando desarrolla esta fe,
Dice, por fe entendemos. Hay situaciones en nuestra vida que no las vamos a entender. Desde el punto de vista natural, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la razón. Muchos de nosotros estamos acostumbrados. Yo me acuerdo que una vez alguien me decía, un pastor oraba por mí, me decía esto. Por mucho tiempo estaba declarando una palabra sobre mi vida y me decía esto. Por mucho tiempo antes de dar un paso, tocabas el piso para ver si era un piso firme y no dabas un paso si no sentías la seguridad de dar el paso. Pero me decía esta persona, el inicio de una temporada donde la vida de fe no funciona así. Porque muchas veces nosotros funcionamos de esta manera. Necesitamos ver para poder creer. Pero la vida de fe funciona de manera inversa. Primero creemos para poder ver. Entonces cuando Hebreos dice Hebreos versículo 3, por la fe entendemos haberse constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, diga conmigo, lo que se ve fue hecho ¿dónde? ¿Dónde se construyeron las promesas de Dios? Miren lo que está diciendo Hebreos 11:3 y da el ejemplo de la creación. El universo fue hecho por la palabra que Dios soltó, que es una palabra o fue un momento en la creación donde nosotros no estábamos, pero que hoy la creemos por medio de la fe. Y eso trajo un entendimiento a nosotros. ¿Sabe qué pensaba yo ahí? ¿Cuántas palabras Dios ha soltado a nuestra vida? Que son palabras que salieron de la boca de Dios y que en algún momento nos sentimos confundidos, nos sentimos desorientados porque no le prestamos atención a esa palabra que Dios soltó para nuestra vida. Lo que Hebreo está diciendo acá es esto. Todos los hombres de fe que usted mire en Hebreo 11 salieron tras una palabra. Todos se movieron tras la palabra que salió de la boca de Dios. Cada vez que caminamos o manejamos, como el ejemplo que el pastor usaba, de dar un paso sobre algo que esté firme, es simplemente ahora poder analizar y decir, en realidad nosotros como seres humanos naturalmente funcionamos bajo una lógica. Si lo veo, lo creo. O sea, si tengo la capacidad de interpretar la imagen y definir y tener la confianza en lo que mis cálculos o mi experiencia pueden basarse, yo estoy dispuesto. Ahora bien, cuando se habla de fe, entonces es no tener tal vez la imagen de aquello que necesitamos, pero sí tener aquel que es la imagen. Y permítame explicarlo. Yo voy transitando por la calle en mi vehículo y paso por un puente. Yo tengo confianza que ese puente no va a caer, pero yo no tuve tal vez el punto donde vi quiénes lo construyeron, los materiales. Yo no vi todo eso y aún así tengo una confianza. Es ahora cuando se habla de fe en Dios, entender de que posiblemente no vamos a entender el cómo van a suceder algunas cosas. Cómo es que la condición hoy está de este modo y cómo va a funcionar, pero entendemos quién hará que las cosas sucedan. Y aquí es el problema entonces de la mente humana, que quiere entender el cómo, quiere entender y quiere estar claro en el pensamiento. Y yo debo de conocer a aquel que es capaz de hacer las cosas por medio de la palabra. ¿Cómo una mente humana puede llegar a comprender lo que Dios es? Solo llegamos a conocerlo y esta es la vida eterna, conocerle siempre. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
Se lo traduzco, se lo digo de esta forma, lo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo: hay cosas que no están en la mente humana, por lo tanto no hay manera de que entendamos el cómo, solo quién, porque fe tampoco es ignorancia como algunos lo pueden catalogar. Fe es el conocimiento de que hay un Dios que tiene el poder para manifestar conforme a su palabra. Y bajo esas convicciones ahora nosotros vivimos. Esta es la garantía que tenemos, que conocemos a aquel que todo lo puede. Hay muchas cosas que el cómo tal vez no lo tenemos, no lo manejamos, pero tenemos eso, que entendemos que mi mente no puede comprender, porque los pensamientos que él tiene no están basados en lo que mi lógica puede interpretar, sino en la esencia de lo que él es. Eso es fe. Y si Dios es el creador de todo, y si Dios es el arquitecto de todo cuanto existe, entonces podemos confiar de que estamos depositando nuestra fe en aquel para quien todo es posible. El Dios que hizo el universo es el Dios que puede sanar, es el Dios que puede restaurar, es el Dios que puede levantar tu matrimonio, es el Dios que te puede ayudar a salir de la crisis que estás atravesando. Si podemos confiar que la palabra de Dios fue poderosa para crear el universo, podemos confiar que la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas y la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, también es poderosa y nosotros podemos confiar en sus promesas. Esta parte es fundamental porque, como te decía, nos cuestionan mucho. Ustedes creen en un Dios que no existe, ustedes creen en un Dios que no pueden ver, ustedes creen en un Dios que no pueden comprobar, pero la fe nos abre el entendimiento para no solamente creer en ese Dios, sino también vivir una vida en base a lo que Él habló. La fe nos abre el entendimiento para creer en un Dios que tiene el control sobre la naturaleza, tiene el control sobre el pasado y tiene el control sobre el presente. Y ese mismo Dios va a tener el control sobre tu futuro, sobre nuestro futuro, y que lo que Él ha hablado se va a cumplir porque está escrito en su palabra. Algo importante también entender en cuanto a cómo opera nuestra fe, es que nuestra fe está centrada primeramente en Dios. Es la certeza, es la convicción, pero primeramente en Dios. Por eso el mismo libro de Hebreos habla de que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Primeramente esa convicción y esa certeza tiene que estar en Dios. Por eso dice también el mismo libro de Hebreos que aquel que se le acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. ¿Sabe por qué es importante que la fe opera así? Porque hay muchos casos, incluso a mí en lo personal me pasó, de que buscamos a Dios y ejercemos fe por aquello que estamos creyendo que va a acontecer. Entonces está centrada en la promesa, está centrada en nuestra necesidad, está centrada en lo que Dios nos puede dar. ¿Y qué sucede? Acontece que Dios provee, Dios responde, y ahí somos capaces de dar la vuelta atrás, porque nuestra fe no estaba centrada en Dios. He conocido también de manera personal casos, como por ejemplo, una dama que estaba orando para que su matrimonio fuera restaurado. El matrimonio fue restaurado y fue cuestión de tiempo para que abandonaran su fe, porque su fe no estaba centrada en el invisible, no estaba centrada en Dios. Entonces, cuando esa convicción, esa certeza opera de manera que el centro es Dios, aunque no acontezca como nosotros estamos esperando, Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo hoy, ayer y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, porque si nosotros centráramos nuestra fe en lo que Él es capaz de hacer, ¿qué sucede? Que nosotros nos volvemos Señor y Él nuestro siervo. Sin embargo, Él es Señor, Él es Dios. Nuestra fe tiene que estar centrada en Él, y es así que se acontecerá en nuestra vida como Moisés, que nos sostendremos como viendo al invisible. Recordemos eso, que la esencia es Dios mismo. Nuestra fe tiene que estar centrada en Dios. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y estamos hablando en Hebreos
que el universo fue constituido por la palabra del Señor. Y el oír, esa manera, oír atentamente, no es solamente como lo pensamos naturalmente, o escuchamos con el sentido, con el oído. Ese oír es llevarlo también a nuestro corazón y hacerlo un estilo de vida, vivir en esa palabra. Ese es un estilo de vida de fe. Por eso Romanos también habla que nosotros, dice que en Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, creemos desde el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón creemos para justicia. Es desde nuestro corazón. El oír esa palabra no solo se queda en el sentido del oído, no como cuando escuchamos una música, es llevar la palabra al corazón y hacerla un estilo de vida. Y ahí es cuando comenzamos a vivir en fe. Esa es la fe verdadera. No son repeticiones de la palabra, porque a veces creemos que por repetir y repetir desde nuestra boca alguna palabra o algunas cosas, de repente hemos visto cadenas, repita esto. Es algo que va desde el corazón y se convierte en un estilo de vida para nosotros. Esa es una fe que realmente, como la está hablando, creemos en el corazón, como la habla Hebreos. Creemos desde el corazón y confesamos con nuestra boca lo que ya está plantado desde nuestro corazón, que es la palabra del Señor. Cuando usted mira la expresión de Hebreos 11:3, hay un mensaje importante ahí, porque lo que está diciendo Hebreos es esto: la creación, cuando usted ve todo lo creado, cuando usted ve todo lo que Dios creó, eso es algo que debe de traer confianza. Eso es algo que debe traer seguridad. Pero yo quisiera ir concluyendo y quiero que pueda ver esto. La creación, por un lado, es una manera en cómo Dios nos puede mostrar desde lo visible lo que es invisible. Mire lo que dice Romanos 1:19. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. ¿Cómo entiendo yo el poder de Dios? ¿Cómo yo en mi corazón, en mi espíritu, cobro confianza, cobro ánimo, cobro fe, cobro seguridad? Solamente viendo toda la creación de Dios. Dice, de modo que no tienen excusa. Mire lo que dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, dos tipos de personas. A los dos tipos de personas Dios les va a mostrar lo mismo. Dios nos dice a todos: necesito que miren todo lo creado, porque todo lo creado da testimonio de mi poder, da testimonio de quién soy yo y de lo que puedo hacer. Amados hermanos, solo el hecho de nosotros mismos, tóquese su cuerpo. Solo usted mismo ya es muestra de una creación perfecta de Dios. Porque Dios todo lo que hace es bueno en gran manera, amén. Pero ante esa verdad hay dos formas de reaccionar. La primera es la que dice Romanos: la manera donde reaccionamos desde nuestra razón, desde nuestra lógica, desde lo que nosotros conocemos. Si yo quiero crecer en fe, yo no puedo buscar a Dios desde mis razonamientos. Yo necesito buscar a Dios desde un diseño de fe y de confianza,
desde lo que Él es, no desde lo que yo creo. Ese es el primer tipo de persona. ¿Cuál es el problema de ese tipo de personas? Que son personas que en vez de acercarse a Dios, el mayor enemigo de tu acercamiento a Dios, si la fe te conecta a Dios, lo que te separa de Dios es la manera en cómo nosotros razonamos desde nuestra humanidad. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que cada circunstancia que usted esté viviendo necesita tener el cuidado que no sea su razonamiento, mi razonamiento, lo más importante, sino que sea lo que Dios está hablando. Pero después tenemos otro tipo de personas que son todos los héroes de la fe que habla Hebreo 11, desde Abel, Enoc, Abraham, la pastora citaba a Moisés. ¿Cuál es la diferencia con el primer tipo? El primer tipo razona todo. No puede ver a Dios en nada porque todo tiene un porqué, todo lo lleva del razonamiento. Pero ¿qué hizo el segundo tipo? ¿Cómo me convierto en un hombre de fe? ¿Cuál es la palabra de Hebreo 11 que mayor define una vida de fe? ¿Cuál era el común denominador de todos esos hombres? Esos hombres vieron la creación, recibieron una palabra de Dios e hicieron una sola cosa. No cuestionaron, no argumentaron, no entraron en un debate con Dios. Hicieron una sola cosa: obedecieron lo que Dios les dijo. ¿Saben cuál es la mejor manera de vivir una vida de fe? Es vivir haciendo lo que Dios nos dijo. Por eso cuando Hebreo 11:7, 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado. Mire cómo Hebreos nos muestra cómo opera la vida de fe. La vida de fe comienza con la declaración de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. La vida de fe de Abraham no comenzó sobre su circunstancia. La circunstancia de Abraham era su vejez y la esterilidad de su esposa. La vida de fe de Abraham comenzó con el llamado de Dios, con lo que Dios habla en nuestra vida. Dice Abraham siendo llamado. ¿Cuál fue la manera en cómo respondió? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero hay una sola palabra que resume la practicidad de nuestra fe. ¿Qué es lo que nos va a hacer cruzar al otro lado? ¿Qué es lo que nos va a hacer transicionar? ¿Qué es lo que nos va a hacer cambiar lo que hoy pudiéramos estar viviendo? Acercarnos más a Dios. Dios le dice a los hebreos: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es lo que me hace acercarme a Dios confiadamente? Lo que Abraham hizo. Recibió un llamado y obedeció aún lo que no conocía. Obedeció, no comenzó a hacer cálculos, no comenzó a pensar lo que iba a perder. Algunos creen que Abraham era un hombre de mucho dinero y dejar todo lo que tenía no era una decisión fácil. Tenía personas a su cargo, no era algo tan sencillo. Pero se movió en fe a través de una sola palabra, y es la palabra de la obediencia. Noé fue igual. Dios le dice a Noé: Noé, construye un arca. ¿Para qué construir un arca en un tiempo donde no había lluvia? ¿Qué pasa cuando comenzamos a argumentar para qué un arca si no hay lluvia? Pero dice la palabra acerca de Noé que Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Cuántas cosas Dios nos ha advertido en nuestra casa, en nuestra familia, en las diferentes áreas de nuestra vida? ¿Cuál es la manera en cómo respondemos? Dice que Noé respondió con temor. No un temor de miedo, sino un temor reverente. Y dice, y preparó el arca. Accionó sobre la palabra que se le había soltado. Cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe cuál es lo que yo quisiera que usted se llevara hoy? Hay muchas promesas de Dios para tu vida. Usted no está moviéndose por las circunstancias del mundo. Usted se está moviendo por una palabra que salió de la boca de Dios. Antes de que el mundo fuese, Dios te llamó y te habló por nombre. Antes que se manifestaran las cosas, había en el corazón de Dios un diseño para que usted fuera. Pero solo necesitamos responder a través de una vida de obediencia, a través de una vida de fe.